Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a la doctora Ángela Hoyos. La doctora Ángela Hoyos es pediatra neonatóloga, es la jefe de la unidad de cuidado intensivo de la Clínica del Country. Y el tema para el día de hoy es proyecto para llevar a cero la hemorragia intraventricular. Nos da gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un placer enorme estar aquí con ustedes. Y esto es referente a una experiencia que hemos tenido en la clínica que ya lleva por lo menos 2 años y que quería compartirla con ustedes. Como ustedes, algunos de ustedes saben, yo pertenezco al grupo de EPIC Latino. Esto es una red neonatal basada en la base de datos de la red canadiense de neonatología. Y nosotros hemos seguido un poco el mismo sistema. Yo llevo ingresando datos desde el 2010 y es lo que me permite eventualmente hoy en día mostrarles los resultados. Por lo tanto, empiezo por invitarlos a ustedes a unirse a esta red. Esta red no tiene ningún costo en el momento y realmente le da a uno la posibilidad de mostrar, de ver sus resultados y mostrar estadísticas. Este proyecto es también parte de la filosofía de EPIC Latino. El Canadá armó un sistema de mejoría de la calidad utilizando la estadística, naturalmente, la base de datos. Y ese sistema de calidad tiene una filosofía muy interesante que se llama medicina basada en la evidencia de mejoría clínica. Es un poco diferente a sistemas de investigación que responden a una pregunta, se refieren a una serie de medidas que uno hace en la unidad que es un conjunto de acciones para mejorar algún elemento específico que usted quiere mejorar. Esto ha tenido un éxito enorme en el Canadá y el Canadá logró pasar de una incidencia relativamente alta de algunas patologías y algunos resultados a tener unos de los mejores de todas las redes mundiales. Entonces, esa experiencia de mejoría de la calidad de EPIC, esa es la palabra EPIC, viene de ahí, por eso nos llamamos EPIC Latino, es mejoría de la calidad de la práctica basada en evidencia. Entonces, ese grupo, el doctor Khorshid Mohamed, que es un neonatólogo que se dedica a protección neurológica, él tiene en Calgary una unidad que mejora, mantiene los pacientes con problemas neurológicos, tanto de hipotermia como del prematuro pequeñito que hace hemorragia intraventricular. Y con un grupo grande en Canadá y en Estados Unidos, armaron este protocolo o este proyecto de mejoría para llevar a cero la hemorragia intraventricular. Esa era la filosofía detrás de esto. Utilizando el sistema de Canadá de mejoría en la práctica que les he mencionado. Todos sabemos perfectamente qué es la hemorragia intraventricular. Es un problema que los que manejamos prematuros muy pequeños sabemos que esto es un problema y normalmente la hemorragia ocurre inicialmente en los ventrículos, en esta parte amarilla que ustedes ven, que es la matriz germinal. Es un tejido que tienen los prematuros muy pequeños, que como todos ustedes ya saben, es un tejido muy fiable, que sangra con una gran facilidad, y afortunadamente este tejido se va reabsorbiendo con el tiempo y alrededor de las 30, 32 semanas ya este tejido está más que todo ya se ha absorbido y por lo tanto el riesgo de hemorragia intraventricular disminuye muchísimo. Naturalmente, como ustedes ven, por contigüidad en esa zona amarilla, por cantidad de los ventrículos laterales que es en azul y el núcleo caudado que está en verde. Entonces, este tejido muy fiable con una gran facilidad sangra y naturalmente primero sangra a los ventrículos, ¿cierto? Y hace las diferentes
diferentes grados de hemorragia que todos conocemos. El Canadá maneja esto un poco diferente. Ellos hablan del grado de matriz germinal, sangrado en ventrículos y dilatación ventricular, y nosotros hablamos de hemorragia grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Entonces, normalmente, si se queda el sangrado en la matriz germinal, solamente lo llamamos grado 1. Si el sangrado va a los ventrículos y llena los ventrículos, sería grado 2 eventualmente, y cuando esto dilata los ventrículos y hay periventricular, sería grado 3, y cuando ya es intraparenquimatosa sería grado 4. Es más o menos el grueso de cómo hacemos para clasificar esta hemorragia. Esta hemorragia naturalmente es directamente relacionada a la edad gestacional, muy, muy cerca. Esta es la estadística de la CNN, es Canadian Neonatal Network, que significa red neonatal canadiense. El 100% de las unidades del Canadá de tercer nivel están en esta red, que es de donde el mismo programa que nosotros usamos. Y ellos tienen la gran ventaja que tienen un número enorme de pacientes, y por lo tanto, fíjense ustedes, esta estadística menor de 30 semanas, menor de 32 semanas, hablan de 3.548 pacientes. Entonces pueden sacar estadísticas muy confiables. Y fíjense ustedes, esta primera regla aquí es matriz germinal, la incidencia, es 25 semanas, y miren cómo van disminuyendo hasta de 31 a 32 semanas. Matriz germinal, sangrado en los ventrículos, intraparenquimatosa y periventricular. Entonces es directamente relacionada a la edad gestacional. Y prácticamente por encima de las 32 semanas ellos no tienen incidencia. Este protocolo se basa en los hallazgos que la hemorragia intraventricular ocurre en las primeras 72 horas. El 90% de las hemorragias ocurren en las primeras 72 horas. Y esto le da a uno esta ventana de estos 3 días para, si usted logra que no tenga hemorragia en estos 3 días, eventualmente va a disminuir la posibilidad de hemorragia a largo severa en los prematuros. Si ustedes se acuerdan, la hemorragia intraventricular ocurre porque hay cambios en la presión arterial. Estos son estudios de Volpe durante muchos años, y de ahí en adelante mucha gente ha estudiado buscando qué es lo que ocurre para que un bebé sangre de los ventrículos, a los ventrículos inicialmente intraparenquimatosa, y es debido a los cambios de presión arterial. No estamos hablando de grandes cambios, estamos hablando de pequeñas fluctuaciones de la presión arterial que desafortunadamente el prematuro muy pequeño no logra limitarlo a la vía sistémica, y se traduce en forma casi inmediata a el sistema nervioso central. Entonces, pequeños cambios de presión afectan esta matriz germinal y hacen que esto sangre. Esto ya se sabe desde hace muchos años y es algo que es mundialmente aceptado como la causa más importante. Entonces, toda situación que produzca cambios, aunque sean pequeños, en la presión arterial, son los relacionados a esta hemorragia. Voy a darles un ejemplo que es muy importante para este protocolo, y es que, por ejemplo, tomar muestras de sangre, solamente muestras de sangre. La presión negativa que uno hace al sacar la muestra de sangre es suficiente para producir cambios que le estoy mencionando, y que es la razón por la cual puede sangrar un paciente. Entonces, por eso este protocolo habla de prácticamente no tomar muestras de sangre a estos prematuros. Y toda situación de estrés en estos prematuros va a producir, cualquier cosa que produzca estrés en el prematuro es un factor para que se produzca esta hemorragia. Entonces, basado en esta filosofía es que viene el protocolo que les voy a comentar. El primer factor que sí es indispensable y que no está dentro de este protocolo es que usted no puede hacer nada con un prematuro que le llegue mal. ¿Sí me entiendes? Si el bebé nace, en el momento de nacer, tiene un estrés gigante y sangra en ese momento, pues no hicimos nada, ahí no podemos mejorar la situación. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es estar seguro que los prematuros, hablando con los colegas obstetras, que el prematuro nazca en las mejores condiciones posibles. Y dentro de las mejores condiciones incluye, obviamente, cesárea, porque eso se ha demostrado que disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular, y que además
tenga una salida lo menos traumático posible. A algunos obstetras les gustan hacer unas heridas chiquiticas en la mamita y resulta que sacar un prematuro, sobre todo con un segmento que no se ha desarrollado, si usted no hace una muy buena cesárea con una muy amplia abertura, eventualmente el bebé va a ser muy difícil de sacar y el manipuleo de sacar este prematuro eventualmente puede producir ya la hemorragia. Entonces, esta no es parte del protocolo porque se asume que se va a recibir el bebé en mejores condiciones y es una obligación de nosotros los neonatólogos relacionarnos con los obstetras para que esta situación se produzca en las mejores condiciones posibles. Bueno, el protocolo se los voy a contar. Quiero explicarle que esta mejoría de la calidad del Canadá dice que usted debe convencer a la gente que está en la unidad para hacer bien las cosas. No debe ser una cosa impuesta a las malas bajo coacción. Tiene que ser un convencimiento para que todo el mundo se junte y haga lo mejor posible. Y el protocolo debe adaptarse a la unidad donde llega. Entonces, hay algunas de las cosas que se hacen en la unidad que inclusive son beneficiosas, protectoras para el problema de la hemorragia intraventricular, las debe dejar, no las debe cambiar. Y debe adaptar el protocolo a la realidad donde usted trabaja, porque imponer las cosas en las cuales la gente no cree es absolutamente inútil y no produce ningún beneficio. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros recibimos un protocolo y cambiamos las cosas que nosotros ya hacíamos y a medida que voy explicándoles, les voy diciendo qué cambiamos y qué ya teníamos en la unidad cuando esto ocurrió. El protocolo se basa en mínima manipulación. Uno dice, todos hacemos mínima manipulación. No se imaginan qué significa mínima manipulación. Mínima manipulación es no tocar el prematuro básicamente, no hacerle nada, ¿no? Dejarlo quietico. Esto es muy difícil convencer a los neonatólogos y a los médicos, porque pierden el control, pierden toda esa cantidad de cosas que uno hace en la unidad y que cree que está protegiendo. Entonces frecuentemente tiene el problema de que es el médico el que se niega a no tener todas las cosas, todas las armas, y ahí ha habido un poquito de dificultad. Afortunadamente en la unidad de recién nacidos, todos los que trabajábamos en la mañana y en la tarde en la unidad, fuimos a esta conferencia y entonces todo el mundo quedó muy contento y todo el mundo se fue con la filosofía de poner este protocolo en marcha. En Canadá eso fue en octubre del 2017 y ellos nos mostraban ya los resultados de muy buena calidad. Dijimos, sí, este protocolo definitivamente es algo que debemos usar y lo decidimos adoptar. Para nosotros entonces fue fácil y enfermería generalmente lo acepta muy bien porque es un protocolo en el cual el trabajo de enfermería se disminuye. El enfermero no tiene que hacer tanta cosa y entonces en general es un protocolo bien aceptado por enfermería. Bueno, parámetros de ventilación asistida. Los parámetros de ventilación asistida que nosotros usamos es la filosofía que usamos todos. Esto no cambia nada en nuestro protocolo. Es la mínima cantidad de ventilación que necesita un bebé para estar adecuadamente. Y hablo de mínima, no que tiene mucha dificultad respiratoria, no que se ve no sé cómo, con parámetros duros, o sea, parámetros de gases, parámetros que realmente están diciendo que el bebé necesita o no necesita un tipo de ventilación. Nosotros ya usábamos ventilación por volumen, entonces seguimos usando la ventilación por volumen. La ventilación por volumen ha demostrado que tiene disminución en un metaanálisis, ha demostrado que tiene disminución de la hemorragia intraventricular. Entonces, si se tienen los equipos adecuados, obviamente el volumen no funciona si usted no tiene con qué hacerlo bien. Él funciona muy bien si tiene los equipos que son. Nosotros usamos ventilación con volumen en todos los prematuritos, con muy pocas excepciones. Y tenemos un transcutáneos de CO2. El transcutáneo de CO2 en lo que nosotros hacemos, lo usamos es para hacer seguimiento. El transcutáneo de CO2 no es en lugar de gases arteriales y de CO2 arterial. Es una forma de hacer seguimiento. Entonces usted toma unos gases con el transcutáneo puesto y mira qué diferencia hay entre los gases y el transcutáneo y permite hacer un seguimiento del paciente sin tenerle que tomar gases cada ratico, ¿cierto? Eso es lo que permite disminuir
marcadamente la cantidad de gases arteriales que usted maneja. Eso es lo que hemos encontrado. Hicimos otro cambio en este transcutáneo CO2 y es que apagamos el transcutáneo de oxígeno y le bajamos la temperatura a 40 grados. Esto ha permitido que no tengamos que estar rotando el transcutáneo de sitio en sitio y solo lo ponemos uno y podemos dejarlo entre 12 y 24 horas, el máximo que da el transcutáneo, y nos ha funcionado perfecto. Acuérdense ustedes que el oxígeno difunde mucho menos que el CO2. Entonces, con 40 grados difunde suficiente, y como la piel de estos prematuros pequeñitos es muy delgadita, realmente los valores que hemos obtenido son muy útiles para hacer seguimiento. Entonces, tomamos unos gases, miramos la diferencia y hacemos seguimiento. Así es como hacemos. Y la oxigenación la medimos con saturación. Eso lo hacemos de rutina y no tenemos que tomar gases para esa parte. El mínima manipulación incluye un solo examen físico completo al día, uno solo, en manos de una persona que sea muy cuidadosa, y el resto del tiempo lo observamos, mas no lo examinamos, excepto si hay algún cambio importante esto. A veces no es fácil convencer a los neonatólogos. Yo les aseguro que ese único examen y mirar el bebé es suficiente para hacerle seguimiento. Eso es lo que nosotros hacemos. Mantener eso también fue del protocolo de Canadá, mantener la cabeza y el tórax en la misma línea, o sea, no rotar la cabeza con respecto al tórax. Si usted va a cambiar de posición al prematurito, lo cambia en bloque completo y entonces lo pone de medio lado, la cabeza de medio lado, el tórax de medio lado, o sea, una línea media sin rotar la cabeza. Eso ha sido por algunos sospechosos de cambios en la presión. La cabeza le va a 30 grados, esto lo hacíamos de rutina, eso no tuvimos que cambiarlo, ligeramente elevado a la cabeza. Esta es una de las que los médicos no les gusta, una sola presión arterial por turno. La presión arterial, hablo externa, no la que es por catéter, sino la presión arterial no invasiva. Una sola presión arterial por turno. Eso a veces es difícil convencerlo. La toma de la presión hace un gran estrés a los prematuros. Ustedes observan el bebé, cada vez que le toma atención arterial, el bebé empieza a moverse. Entonces, eso venía del protocolo de Calgary y nosotros lo aplicamos, ¿cierto? Una sola presión arterial por turno y nos ha funcionado perfectamente. No se hace nada que produzca estrés, se trata de tomar glucometrías solamente de catéter. Tratamos de no puncionar el talón bajo ningún punto de vista, y solo una glucometría, y la hacemos una vez al día. Ahora les voy a mostrar cómo usamos la glucosa, y esto ha permitido que no tengas que estarle, porque no estamos aumentando la glucosa permanentemente, y como no lo hacemos, entonces no hay necesidad de estar tomando glucometrías permanentemente. Una luz tenue, esto quiere decir que está a penumbra. Ponemos el bebé en el sitio más oscurito, la incubadora, y la tapamos con unas sábanas, y el bebé está las 72 horas en penumbra. Solamente prendemos un poco la luz cuando lo estamos examinando, cuando necesitamos mirar algo, pero el resto del tiempo está en penumbra. Y el sonido también está al mínimo. El sonido, bajamos las alarmas para que el bebé no esté oyendo el sonido. Entonces es mínima, eso también viene del Canadá, mínima luz y sonido para evitar los problemas. La temperatura sí es igual a como siempre la manejamos, de piel 36 medio a 37 medio, pero humedad de acuerdo al peso. Nosotros manejamos la humedad, pero estos prematuros extremos casi todos tienen 80% de humedad en las incubadoras. Esto es importantísimo para no tener que estar peleando con los líquidos. Entonces la humedad es básica para que usted eventualmente no tenga problemas al respecto. El contacto físico al mínimo, desafortunadamente le decimos a los papás que no pueden tocar este prematuro, que las enfermedades tampoco, que los médicos tampoco, nadie puede en estos 72 horas, solamente son 72 horas, pero desafortunadamente eso lo hacemos porque también viene del protocolo de Canadá y estos estímulos son negativos, así que este es preferible. Explicamos a los papás la razón por la cual no lo pueden tocar estas 72 horas, diciéndoles, y ellos por lo menos no hemos tenido problemas con los padres.
solamente limpiar la colita, no hacemos ni masajes, ni ponemos cremas, ni hacemos nada diferente a limpiar la colita cuando hay materia fecal o orina y nada más, y cambiar pañal. No hacemos ningún otro movimiento con estos prematuros. Tratamos de manejar 2 catéteres umbilicales, uno venoso y uno arterial. Nosotros usamos unilumen, nos ha ido regular con los bilúmenes y trilúmenes porque se tapan muy fácil, entonces usamos un unilumen arterial y venoso. Desafortunadamente no siempre es posible. Me acuerdo de un par de prematuros menores de 500 gramos que fue imposible pasarle el arterial, o sea, eso no entraba por ninguna parte, entonces nos fue muy difícil y entonces es lo que se pueda poner. A algunos solamente se le puede poner arterial, al otro se le pone solamente el venoso y a veces cuando tenemos los dos nos es más fácil el manejo del paciente. Tuvimos un paciente prematurito chiquitico que no se le pudo poner ni venoso ni arterial y terminó con un epicutáneo. Eso nos dificultó la toma de muestras, pero pues ese fue el caso específicamente. No damos, esto es diferente al protocolo de Canadá, no damos tratamiento de ducto arterioso en los primeros 3 días, no tomamos eco y no tomamos nada, ni siquiera pesamos al recién nacido en los primeros 3 días, no los pesamos, no hacemos nada, esto para minimizar el estrés, nada, no hacemos nada diferente a lo que les estaba explicando. Entonces, obviamente hay algún paciente que estuviera mal y que necesitara usted hacerlo, pues lo hace, pero la idea es no hacerlo si no es absolutamente indispensable. Nosotros no tratamos la hipotermia numérica. El número de hipotermia que usted tiene, no sé cuánto, que igual a la gestación, eso no lo tratamos. Nosotros solamente tratamos cuando hay evidencia de hipotensión que hace que el bebé no orine. Nuestra mejor fuente de saber si la tensión arterial es normal, es adecuada, no es normal, es adecuada, quiere decir que el bebé está orinando. Si el bebé está orinando, no manejamos hipotensión. Ese también viene de Calgary. Ahí ellos produjeron una serie de estudios que demuestran que el uso de inotrópicos o el uso de bolos de cualquier estilo es una incidencia mayor de hemorragia intraventricular. Por lo tanto, ni usamos bolos, ni usamos inotrópicos y dejamos una hipotensión relativa, la dejamos quietica, no le hacemos nada, y el bebé lentamente sube y se mejora. Entonces, solamente en casos extremos utilizamos el paciente séptico, el paciente choqueado, o sea, estoy hablando de ninguno de estos casos, estoy hablando del paciente, entre comillas, no tan grave. Y hacemos la siguiente terapia de rutina que en la mayoría de las veces ya la hacíamos. Nosotros llevamos varios años usando hidrocortisona, 1 miligramo por kilo. Esta es una dosis fisiológica. Esto no es dosis de antiinflamatoria de corticoides. Esta es la dosis fisiológica, 1 miligramo por kilo por día por 15 días. Esto fue el primer estudio hace unos 3 años más o menos, unos 3 o 4 años que la hicieron en Francia, un gigantesco estudio multidisciplinario de todas las unidades de Francia que demostraron que esto producía menor morbilidad y menor displasia broncopulmonar. Luego esto se confirmó en varios estudios en Estados Unidos y hace más o menos más de 2 años que estamos utilizando. Y entonces esto no lo cambiamos, esto ya lo estábamos haciendo en la unidad cuando ingresamos el protocolo. Nosotros usamos, debido a que Bogotá está sobre el nivel del mar tan alto y necesitamos 2 gramos más de eritropoyetina, de hemoglobina, necesitamos 2 gramos más que a nivel del mar. Hace 10 años yo vengo utilizando eritropoyetina, 10 años más o menos. Lo único que cambió es que aumentamos la dosis cuando se demostró que esto tenía protección neurológica. Entonces aumentamos la dosis, entonces en este momento usamos 1.200 unidades por semana, o sea, 3 veces dividida en 3 veces por semana, más o menos. Eso son como 400 unidades 3 veces por semana. Y usamos hierro parenteral, pero eso no se hace en estos primeros 3 días. La hierro parenteral, la primera dosis se pone a los 8 días de nacido el bebé. Ponemos una dosis, el hierro parenteral se puede hacer 1 vez por semana, por lo tanto, la primera dosis la usamos a los 8 días de nacer. Y usamos cafeína, como todos nuestros bebés están destete, todos, siempre. Entonces nosotros eventualmente usamos cafeína
inicialmente 20 por kilo, más o menos a las 24 horas de edad, y de ahí en adelante 10 por kilo por día, excepto en los casos que hacen apneas a repetición, que podemos elevar un poco la dosis. Nutrición parenteral, y aquí es donde hacemos un poquito la razón por la cual no modificamos ni los líquidos, ni la glucosa, entonces esto hace que nos tengamos que estar tomando muestras. Entonces, normalmente iniciamos 70 cc por kilo por día, y solo se aumente si la diuresis no es adecuada. La mayoría de los casos no hemos necesitado aumentar los líquidos, y utilizamos, apenas nace el bebé, la mezcla que tenemos en las neveras de destroza al 10% y proteína al 3.5%. Eso lo tenemos en las neveras, eso se puede guardar un par de semanas, y apenas el bebé nace, en el momento de nacer, el primer líquido que ponemos es esta mezcla, ¿cierto? Y de ahí en adelante manejamos la glucosa a 4 miligramos kilo minuto, y no la modificamos durante los 3 días. Esto permite que no tengamos que estar tomando muestras de glucometría, ¿cierto? Esta cantidad de glucosa es suficiente para la proteína, que les estoy diciendo que es 4 gramos por kilo por día. Antiguamente se decía que usted necesitaba no sé cuántas calorías no proteicas. Eso hoy en día ya no es válido. Y eventualmente con esto y con los lípidos que le estamos poniendo, esto es a partir de las 24 horas, ¿cierto? Apenas nace, le ponemos esa mezcla, y apenas podemos, generalmente entre 12 y 24 horas que preparamos la alimentación parenteral para cada prematuro, usamos esta mezcla. Y a todos nuestros prematuros le estamos poniendo esto esto lo estaba haciendo antes del protocolo, y por lo tanto esto no fue un cambio del protocolo. Y a todo bebé le iniciamos bioral. En el momento, apenas digamos, terminamos de poner catéteres y todo lo que tenemos que hacer, le empezamos este bioral, es 1 cc cada 3 horas. Y le dejamos el 1 cc cada 3 horas los 3 días. Esto es para no estar teniendo que mirar qué residuos, qué estímulo rectal, porque no evacúa, entonces dejamos 1 cc cada 3 horas, y obviamente nosotros no tenemos leche materna, porque nosotros no tenemos banco de leche. Entonces, eventualmente le damos leche para prematuros. Yo prefiero las leches que tienen probióticos, pero pues esto es una cosa puramente personal. Y damos también probiótico, 5 gotas al día, desde el primer día de nacido. Independientemente que tenga bioral, no tenga bioral, nada, igual hacemos el proceso. Entonces, como yo tenía las estadísticas del EPIC Latino y las estadísticas mías de esos muchos años, entonces comparamos, utilizamos los años 2016 y 2017 hasta octubre, antes del protocolo, y luego lo comparamos con EPIC Latino 2018 y con nuestros resultados, este EPIC Latino sin Clinical Country, pues porque no podemos ser parte, y se utilizaba como control los resultados de la clínica en los 2 años anteriores. Entonces voy a mostrarles ahorita los resultados de lo que hicimos. Por eso es que primero que todo, los pacientes incluidos en este trabajo tenían que tener los siguientes prioridades. Tenían que tener menos de 30 semanas al nacimiento, tenían que sobrevivir mínimo de 3 días para que eventualmente pudiéramos tomarle el tercer punto, que es una ecografía transfontanelar. Entonces, a todo paciente después del tercer día tomábamos una ecografía transfontanelar para mirar si tenía o no hemorragia intraventricular. Y estos son los pacientes. Estos son los del estudio. Nosotros no tuvimos ningún paciente de 23 o 24 semanas. Tuvimos un nacimiento de 23 semanas que no vivió sino unos minutos. Nosotros no reanimamos de 23 semanas. Entonces, este bebé vivió unos minutos y nada más. Tuvimos 2 pacientes de 24 semanas que nacieron en urgencias, en parto en avalancha con la mamá, y nacieron muy, muy, muy mal, ¿cierto? Y esos bebés fallecieron en el primer día, entonces esos tampoco están. Y también tuvimos otro de 24, un tercero de 24 semanas que se reanimó apenas nació, pero nunca logramos que sobreviviera. Entonces, esos 3 pacientes no están aquí incluidos. Tuvimos 4 de 25 semanas, 3 de 26, 5 de 27 semanas, 8 de 28 semanas y 9 y 8 de 29 semanas. Y estos son eventualmente el control, que es EPIC Latino sin Clinical Country,
cuyo porcentaje es bastante semejante, y esta es la Clinical Country en los años 16 y 17, que no es estadísticamente significativa esta diferencia de estos pacientes. Estos son los pesos. Tuvimos 2 pacientes menores de 500 gramos. Y el porcentaje también es bastante semejante en el grupo de epiglatino, el de la clínica y el de a los años anteriores. Bastante semejante y una distribución importante. Fíjense ustedes que tenemos un número bastante importante menor de 1000 gramos, ¿cierto? Esto es por sexo, no es diferencia significativa. Nacidos dentro, todos nacieron dentro, y aquí hubo un porcentaje en la clínica anterior, todos también nacieron dentro, pero aquí en el epiglatino hay unos pocos que nacieron fuera, pero no es significativo tampoco. La temperatura a la llegada a la unidad, esto es importantísimo, se ha asociado a riesgos, y entonces cuando tomamos la temperatura, aquí hay una temperatura muy igual. Este es intercuartiles, el rango aquí que se está mostrando es el intercuartílico, y este es la mediana, ¿cierto?, de temperatura. Esteroides prenatales, aquí tampoco hay diferencia, excepto en el porcentaje de esteroides completos, antes en mater. Estamos hablando de prenatales, ¿cierto? Lo que pasa es que esta estadística que está aquí del epiglatino, que esa es la que hace la diferencia significativa, como ustedes pueden ver, es en realidad que hay un porcentaje importante que no tiene información. Entonces, si no hay información, eso disminuye el porcentaje que sí tienen, que se marca como completo. Por lo tanto, esta estadística yo no le daría mucho valor. Bueno, estamos también ruptura prematura de membranas. Hay una pequeña diferencia, son muy poquitos casos de todas maneras, pero el grupo de ruptura de membrana de epiglatino es mayor. Y también esta es la diferencia que probablemente lo hace significativa. Fíjense que sí hay diferencia, pero no hay significativa entre nosotros antes y después en la clínica. Sospecha de corio, que esta es la parte de infección que es importante tener en cuenta. La estadística también es significativa, pero es a favor, o sea, tuvimos más corio nosotros en el grupo de nosotros del trabajo versus los 2 años anteriores que tuvimos menor incidencia. Entonces, esto sería a favor del grupo control y por lo tanto no influye en que tengamos menor o mayor hemorragia. Apgar a los 5 minutos en promedio, intercoactílico también, tampoco diferencia, y Apgar menor de 5, aquí hay 4%, pero aquí no hay ningún caso. Reanimación con compresión, no hay diferencia significativa. El porcentaje de muerte, este es muerte en todo el tiempo después de los 3 días. La muerte posterior no es significativa, 14% en nuestro grupo, 16% en epiglatino y 24% inclusive más alta en el 2016-2017. Pero esto no es significativo. Es una mortalidad en todos los grupos relativamente baja. Ducto arterioso tratado, esto es significativo. Nosotros estamos tratando hoy en día muy poquito los ductos. Fíjense ustedes que esto es el ducto tratado en cualquier momento, no en los primeros 3 días. Y fíjense ustedes que solamente es el 14% contra el 40%. Sí, desde antes tratábamos poquito, pero ahora estamos tratando todavía menos. Comparado con y también en eso somos distintos al Canadá. El Canadá trata más los ductos y hace diagnósticos, inclusive utilizan indometacina profiláctica. Eso es diferente. Enterocolitis, no hay diferencia significativa, muy parecido los porcentajes. Un poquito más bajo el nuestro, pero no significativo. Y la ruptura prematura de más de 24 horas, tampoco hay, sí hay una diferencia significativa, pero nuevamente a favor del grupo control. Estas estadísticas que están aquí y que tienen, dice PA, quiere decir que nosotros sumamos el grupo control para compararlo con el grupo de trabajo, porque pues no se puede comparar 2 veces, eso estadísticamente no es válido. Entonces, sumamos todo el grupo control aquí, tanto epiglatino 2018 como el 2017 como grupo control contra el estadística de el. Sin embargo, se los muestro por aparte para que puedan ver las diferencias. Bueno, y aquí está nuestro gran resultado de lo que estamos increíblemente orgullosos.
Este es sin hemorragia intraventricular, ninguna forma de hemorragia, 93%. Versus en el grupo de epicatinos 54% y versus el 2017 de 39%. Esto es una estadística ampliamente significativa y este es nuestro gran orgullo. Tuvimos una hemorragia grado 1 en este bebé de hemorragia grado 1, fue un bebé que estuvo muy malita, una niña que requirió ventilación inclusive de alta frecuencia, estuvo muy mal y tuvo una hemorragia grado 1. Y esta hemorragia 3 o 4 que tuvimos un caso, esta hemorragia se produjo en el momento del nacimiento. Fueron un prematurito, una pareja, el niño nació primero, fue muy difícil la extracción, salió con hematomas en todas partes, la cabecita, la cara, el tórax, las extremidades, todo. Por lo tanto, esta hemorragia creemos que se produjo en el momento de nacimiento, en el proceso del trabajo de parto. Y esto es lo que les comenté al principio, que hay que controlar y hay que mirar con mucho cuidado, porque esto es lo que hace la diferencia. Sin embargo, como esto es una estadística que es... teníamos que incluirla porque entró al protocolo de todas maneras. Este bebé salió a su casa con una comunicación de los ventrículos, con un shunt, y eventualmente salió bien, creció bien y todo lo demás, pero pues tiene una hemorragia intraventricular 3 o 4 y tuvo hidrocefalia y tuvimos que ponerle el shunt. Esta estadística de todas maneras es mucho menor que las otras estadísticas. ¿Cierto? Este es significativo ligeramente por el número tan pequeño. Esto no es significativo, pero es debido a que los números son muy poquitos y es muy difícil que eso. Bueno, entonces este es nuestro hallazgo. Esto implica que hemos llevado las estadísticas, implica que hemos hecho un protocolo y estos números son suficientemente buenos como para compararlos en cualquier parte del mundo. O sea, estos son resultados excelentes y pues estamos muy orgullosos de esos y por eso queríamos compartir con ustedes este trabajo. Creo que ya no es más. Le quiero agradecer a toda la gente que pertenece al EPIC Latino porque es debido a que ellos también meten sus estadísticas que yo puedo eventualmente hacer una comparación con todos los que pasen. Muchas gracias. Preguntas. Doctora Hoyos, muchísimas gracias por su intervención. Quisiera saber si aquí en el auditorio alguna persona tiene una pregunta para la doctora sobre el protocolo que nos mostró. Doctor. Gracias, Angelita, por mostrarnos estos resultados y se ve que el trabajo disciplinado que toda la vida has tenido, pues nos enseña a todos estos resultados magníficos que ustedes tienen, simplemente con cambiar la mentalidad de la gente. Eso que si uno, como lo decías al principio, convence al personal, mire, si ustedes hacen esto, nos va a ir mejor con nuestros bebés, pues ellos entenderán. Yo tengo una duda acerca de los medicamentos, que los que tenemos tanto tiempo en esto ya sabemos. Uno, actualmente, yo no he leído y por eso quería preguntar tu experiencia, ¿qué tan loable es el uso de Tancilato, que hace tiempo habían dicho que de repente podía reducir el grado de hemorragia? Y dos, la prevención también con fenobarbital, que sabemos que no sirve mucho, pero yo quisiera conocer tu opinión, lo que hay últimamente para que la gente conozca, para que la gente siga. Lo de los esteroides me pareció una cosa pues novedosa para muchos, porque muchos no los usamos si no está el niño plenamente choqueado. La gente le tiene miedo al esteroide, ¿sí? Por los efectos a largo plazo. Entonces quisiera saber tu opinión.
Bueno, empezando con fenobarbital y envancilato, ninguno de los dos han demostrado realmente que tengan ninguna utilidad. Entonces, esos no están incluidos en los protocolos, en ninguno de los que yo he mirado, y en los últimos, ponle tú, 4 o 5 años no he vuelto a verlo producido por ninguna parte. Esos fueron estudios hace unos 5 años que alguien hizo algún estudio y en adelante no he encontrado nada con respecto a esa parte. Con respecto a los esteroides, hay que entender que esto no es esteroide de antiinflamatorio, que es lo que uno usaba y que es el que tiene las estadísticas de problema neurológico a largo plazo. Esta es una dosis completamente fisiológica. Esto es una dosis muy pequeñita, es 100 veces menos de lo que normalmente usamos como antiinflamatorio, si lo comparas. Y esto es una práctica ya está muy bien documentada. Como siempre ocurre en neonatología y en medicina en general, porque eso no es solamente neonatología, es muy difícil pasar de los estudios a la práctica, o sea, pasar esta forma. Yo voy con frecuencia al PAS, y allá es donde consigo estas cositas nuevas, porque yo tengo un poco la filosofía de cuando algo está realmente demostrado, empezar a usarlo. Yo soy muy juiciosa en eso. Esto es una cosa que ya está demostrada, o sea, dosis fisiológicas, ¿sí? Es posible que la no hipotensión, o sea, nosotros sí tuvimos unas hipotensiones pequeñas en varios de estos prematuros en las primeras horas y no le hicimos nada a ninguno de estos prematuros. Usamos la filosofía de Canadá, que usted solo trata lo que es realmente sintomático, no números. Y eso fue, porque es que los números dan un percentil 50 y una amplitud enorme, entonces el problema es que terminas tratando a pacientes que no lo necesitan. Y lo que sí está demostrado es que el dar tratamiento a pacientes que no lo necesitan aumentan el riesgo de hemorragia intraventricular. Entonces, por eso nos llenamos de razones. Es posible que la presión arterial se mantenga muy bonita con esta hidrocortisona a dosis fisiológicas. La dosis que se da para hipotensión es más alta, mucho más alta. Esta es dosis mucho menor y es fisiológica. Esto lo hacemos 15 días, pero si le quitamos la vena al bebé, porque normalmente estamos en alimentación completa alrededor de 8, máximo 10 días en estos prematuritos, con una que otra excepción, pero el grueso es a los 8 o 10 días ya está. Entonces ahí le quitamos la venoclisis, ahí paramos el esteroide. Pero es una cosa que yo entiendo que uno le tenga tanto miedo, pero es que no podemos hacer medicina por miedo. A mí eso me preocupa terrible, porque la medicina por miedo termina siendo una medicina a medias. Es lo mismo problema de la nutrición. Nosotros damos una nutrición, nuestros prematuritos cuando salen a término, cuando llegan a las 36, 37, cuando se van para su casa, son prematuros que tienen muy buen peso. ¿Sí me entiendes? Están dentro de los percentiles normales, excepto el que nació muy desnutrido, muy chiquito, ese no, obviamente. Es que no es catch-up lo que estamos haciendo, es nutrirlo siguiendo la curva de nutrición. Eso también es una cosa que a estos prematuros les va muy bien con eso. Y no debe hacerlo uno por miedo, los miedos son malos en la medicina. Es malo usar lo que no sirve, es malo usar lo que no está demostrado, pero es malo hacer medicina por miedo. Esa es mi filosofía, digamos. Doctor, la doctora Marta Africano pregunta, ¿el tiempo de ligadura de cordón en los niños prematuros menores de 30 semanas, de cuánto tiempo? Que si de 60 segundos. Sí, estamos haciendo los 60 segundos de siempre, excepto si un bebé nace muy mal, o sea, nace severamente hipotónico y no respira y está mal, si el bebé está mal. El de la hemorragia, por ejemplo, lo hicimos más rápido, pero en general hacemos una demora de 1 minuto. Normalmente, sí. Hay les quiero comentar, eso no lo hemos podido hacer ahorita, pero hay una nueva tendencia, especialmente en el Canadá, donde están reanimando los bebés entre las piernitas de la madre con el cordón indemne. Entonces, eso es una buena posibilidad. Nosotros no hemos podido, yo no tengo una lámpara que no me enfría este prematuro extremo, la llevada es muy difícil,
y no he podido, o sea, esta filosofía no la he podido adaptar eventualmente, como hay que meterlos en estas bolsas para que no hagan frío, para que lleguen calienticos, entonces es difícil, digamos, reanimar ahí en las piernas de la madre, pero quiero contarles que en el Canadá lo están haciendo en algunos lugares, no en todos, pero en algunos. Doctor Edgardo Ariza, le felicita por el trabajo. Doctora, le pregunta sobre el impacto que pueda tener que los padres toquen suavemente a su bebé por unos segundos, que le parece que es muy importante. Yo no creo que hagan gran diferencia en los primeros 3 días. Si ni las enfermeras ni los médicos estamos tocando el bebé, pues no creo que tenga mucha validez el ponerlos a tocar unos segundos. Hay que abrir las ventanas, se baja la humedad. Entonces yo creo que si usted le explica a los papás que es para protegerles su cerebro, yo creo que de pronto los puedes concienciar. Así estamos haciendo el protocolo, así viene de Canadá y yo prefiero, digamos, esa parte dejarla, no la hemos... Ahora, si ustedes consideran en la unidad donde quieran implementar este protocolo, que quieren dejar a los padres tocar por un ratito, pues es potestad de cada unidad, claro. Doctora, yo tengo una pregunta. Muchas unidades, muchas personas me han dicho, bueno, el tema de la monitorización del CO2. Muchas unidades no tenemos CO2 transcutáneo. ¿Cómo podemos hacer esa monitorización teniendo en cuenta que una vez al día se le va a tomar gases arteriales? ¿O con qué frecuencia los tendríamos que tomar? Los pacientes, la experiencia en estos 28 pacientes que tuvimos es que normalmente si usted pone unos parámetros de ventilador muy bajitos, y usted maneja las cosas con un gas al día en un bebé estable, que no tenga, digamos, ni esté choqueado, ni esté un bebé estable, eventualmente puede ser suficiente, uno solo CO2. En el paciente inestable es posible que tengan que tomar gases. Tienen que tener un cuidado extremo porque es ahí donde mucho de la literatura ha dicho que se produce la hemorragia intraventricular, en los cambios de presión que se hace al tomar la muestra, porque usted tiene que hacer una succión negativa muy importante y esto se traduce casi inmediata al sistema nervioso. Entonces, si ustedes ven que el bebé, en realidad, si el bebé está estable, no hay necesidad de tomar más de uno. Pero si el bebé está muy inestable, lo que no debe uno hacer es hacerlo de rutina, ninguna rutina. Mirar el bebé, si el bebé está estable, de buen color, la saturación no se ha modificado y todo está bien, pues no tomen más gases de los que necesita. Okay. El Hospital Universitario Clínica San Rafael, ¿desde qué momento se inicia la administración de eritropoyetina e hidrocortisona y hasta cuándo? Nosotros empezamos al primer día, a las primeras 24 horas, normalmente primero estabilizamos, tomamos los catéteres, hacemos todo lo que tiene que hacer y apenas uno termina de hacer esa parte, ordena la hidrocortisona y la eritropoyetina. En ese momento lo estamos haciendo. Es más o menos a las primeras 24 horas en realidad. ¿Cuánto tiempo? La hidrocortisona se da 15 días. A todos los estudios son 15 días. Pero como les explicaba, si yo le quito la venoclisis al paciente, umbilical o transcutáneo, lo que tenga puesto, y se lo quito y ya no tiene líneas, la suspendo. Esa es la regla que estamos haciendo. Y eso lo han aceptado en muchas partes como una técnica, porque de pronto ahí es más el prolongar el catéter para solamente dar hidrocortisona es, digamos, más deleterio que el suspender el hidrocortisona. Y el otro, la eritropoyetina, lo dejamos hasta las 34 semanas. Quiero insistir que esto es por Bogotá, ¿no? Claro que en el PAS de mayo empezaron a aparecer en la Academia Americana de Pediatría unos estudios en los cuales están dando eritropoyetina para la anemia, ¿cierto? Están tratando la anemia del prematuro con eritropoyetina. Hay unos estudios, empezaron a aparecer. A mí eso me parece medio absurdo, o sea, ¿para qué tratarlo? Si es mejor prevenirlo, ¿no? No tratarlo, porque claro que en este caso, no les hice énfasis, pero nuestra incidencia de transfusión es ridículamente baja. Nosotros tenemos como un 4% de transfusiones, y estas transfusiones en toda la estancia hospitalaria, no no, se me olvidó mostrarles esa parte, hacerle énfasis porque pues les expliqué lo de la eritropoyetina. Esto nos ha permitido, claro, estamos haciendo dos cosas. Primero,
dando eritropoyetina desde un principio. Segundo, estamos dándole hierro parenteral. Y tercero, no estamos tomando muestras. Entonces, todo esto sumado hace que nuestra incidencia de transfusiones es ridículamente baja. Comparado con los otros, esto es estadísticamente significativo, comparado con el epiglatino y comparado con nosotros antiguamente, también es significativo. Sobre el hierro parenteral, la doctora Marta Africano pregunta qué dosis usan y hasta cuándo hacen el switch para oral. Nosotros usamos 6 miligramos por kilo por semana. Acuérdense ustedes que el 100% del hierro parenteral va al depósito y cuando lo que se absorbe es solamente el 10% del hierro que usted le da a un prematurito oral se absorbe. Entonces, esto es equivalente, 6 miligramos por kilo por semana. Lo ponemos una vez por semana mientras el bebé tenga catéter, porque esto tiene que hacerse por catéter endovenoso en solución salina y separado todo lo demás, o sea, no se puede mezclar con nada. Entonces, eso se infunde en 1 hora más o menos y eso lo hacemos una vez por semana. Apenas el bebé ya no tenga vía parenteral y pueda uno darle el hierro por vía oral, lo cambiamos a vía oral. El tiempo de la eritropoyetina está en la semana 34, ¿no es cierto, doctora? Bueno, doctora, una pregunta. Al principio del protocolo usted decía que el mejor modo ventilatorio ideal es el volumen garantizado, y pues todos sabemos que así es. Pero de pronto muchas unidades en Colombia no tienen ese modo ventilatorio, o uno tiene de pronto 1 o 2 ventiladores en su unidad, no los tiene todos con esa opción. ¿Qué opción de ventilación usted me recomienda para implementar en ese caso para el protocolo? Bueno, lo primero que haría es que reservaría mis ventiladores que tengan posibilidad de volumen garantizado para los prematuros extremos. Era lo primero que se me ocurriría. Acuérdense ustedes que ustedes no pueden hacer si no tienen el sensor proximal. O sea, no hay forma de hacer ventilación por volumen si usted no tiene el sensor proximal. O el que le mide el volumen aquí. Un prematurito chiquitico que no tiene esto aquí, no puede hacer. Entonces, yo creo que parte de las fallas de la ventilación por volumen que vemos en algunos sitios es que no tienen el equipo adecuado. Entonces, si usted no tiene el ventilador que da por volumen y el sensor proximal, el que mide aquí proximal, no puede dar ventilación por volumen. Entonces, tendría que dar ventilación por presión. ¿Qué hace? Pues el mínimo que usted le da, usted le baja y le baja y le baja y le baja hasta que el bebé se ve bien, que está bien, y luego le toma unos gases. Si los gases son normales y tiene un CO2 normal, ese es el que va a tener que dejar durante todo el tiempo. Y una vez al día toma la decisión si cambia o no cambia. Entonces, sería por presión, pero con el mínimo posible. Yo no pasaría por ahí. La mayoría de estos bebés hay que ponerles ventiladores porque tienen, después de que usted le puso surfactantes y tienen membrana hialina, hemos visto que no muchos tienen membrana hialina, mucho menos de lo que nos imaginamos. Y lo que eventualmente terminamos haciendo es que lo ponemos es porque están haciendo apneas, ¿cierto? La cafeína disminuye un poco este riesgo, entonces si el bebé no está haciendo apneas, yo le quitaría el ventilador. El único que hemos dejado en forma permanente es a los de 25 semanas, eso sí, se los dejamos los 3 días el ventilador. De ahí en adelante, todo ventilador está en proceso de destete y se lo quitamos de acuerdo al protocolo de quitar ventilador lo más posible. Entonces, lo mínimo posible, o sea, hagan un esfuerzo grandísimo para quitarle el ventilador lo más pronto posible. Y les recomiendo que busquen en sus instituciones o el ventilador que sí tiene volumen o alguien que les, digamos, es un trabajito que les recomiendo porque es muy fácil de manejar. El ventilación por volumen desteta al paciente solito. Usted no tiene que hacer prácticamente nada. Usted le pone un volumen por kilo, ¿cierto? Y el bebé está bien. Y la presión empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y de pronto la presión está en 5 o 6 centímetros. Usted le quita el ventilador. Realmente a mí me ha impresionado lo fácil que es manejar esto si tienen los equipos adecuados. Doctora, el prematuro que está en cierre farmacológico de ductus y está en ese protocolo de corticoide, mientras está con el medicamento para el cierre, ¿suspenden el corticoide por el aumento del riesgo de enterocolitis o por la dosis que tiene no es necesario? No suspendemos porque este no es esteroide antiinflamatorio, este es esteroide
y no se ha aumentado el riesgo de enterocolitis con el uso de hidrocortisona a 1 miligramo, estoy hablando de 1 miligramo. Entonces, como es dosis fisiológica, no tiene riesgo de y no lo suspendemos, ni siquiera suspendemos la vía oral. Lo que pasa es que en este grupo prácticamente ninguno de los bebés se trató los primeros 3 días de vida. Este volumen bajito de líquidos más esa mínima manipulación ha hecho que ni siquiera le tomamos eco. Entonces, porque es que el eco de los primeros 3 días tiene el problema de que te da un ducto y te va a decir es grande, es medio, es no sé qué, y todos estos pacientes que inclusive le hemos hecho ecos después dicen que es grande, cardiología dice que es grande y no le hacemos nada. Y el ducto se le cierra. Entonces, la posibilidad de que se cierre el ducto solito es grandísima, uno no se imagina cuánto. Inclusive, cuando le damos, nosotros no usamos sino acetaminofén, nosotros no usamos sino acetaminofén. Y el acetaminofén que le damos, inclusive usted le da y a veces no se le cierra, se le disminuye el tamaño, pero no se le cierra. Lo dejamos en paz el bebé. Y ese bebé inclusive ha habido 1 o 2 veces con un ducto pequeño que se va para su casa y que a largo plazo se le cierra. Entonces, digamos, esto ha sido una tendencia que hemos tenido en la unidad sistemática. Como viste, los primeros era 20 y pico %, y luego terminamos 14%, pero eso no es en los primeros 3 días. Esto es después de los 3 días. Este protocolo es solamente los primeros 3 días. Y tampoco encontramos hemorragias después, porque eso me dirían, bueno, es que estás haciendo que las hemorragias sean después. No tuvimos hemorragias después. Nosotros antes de alta tomamos una ecografía para estar seguro que no tuvo hemorragia y no, afortunadamente no. Qué pena, es que acá se me fue el chat, pero había un doctor que estaba preguntando sobre la validez del uso de los catéteres epicutáneos, en qué momento podríamos uno pensar y hasta cuándo tenerlo. Nosotros somos muy liberales para los catéteres umbilicales. Entonces yo no quito a los 7 días como todo el mundo el catéter umbilical, sobre todo en los prematuros chiquiticos. Porque poner epicutáneos en esos de menores tuvimos 2 menores de 500 gramos. Esto es prácticamente imposible poner un epicutáneo en esos bebés. Entonces usamos, inclusive, como nosotros terminamos quitando el promedio alrededor de 10 días, 15 días máximo, la línea, eso es el tiempo que dejamos los catéteres umbilicales. Entonces tratamos, no lo cambiamos de forma rutinaria, lo que quiero decir. Si eventualmente se tapa, se daña, tiene algunos cambios y que usted tiene que quitarlo, entonces sí tenemos que ponerle un epicutáneo y el epicutáneo pues el tiempo que sea necesario. También tengo una pregunta sobre los efectos secundarios que se puedan identificar con el uso de la hidrocortisona y la eritropoyetina de forma temprana. Los estudios los estudios que van a tener que referirse a esos estudios, el estudio francés, eso ya está publicado, ¿no? Entonces, ustedes pueden buscar hidrocortisona, busquen hidrocortisona y recién nacido prematuro extremo y van a encontrar la literatura al respecto. Normalmente no hay efecto colateral que se haya demostrado, digamos, eventualmente. No hemos encontrado ninguno, nosotros no encontramos ningún efecto que pudiéramos achacar a la hidrocortisona. Como les digo, esto es una dosis muy bajita. Yo quiero que hagan cuentas y verán que es una dosis muy, muy bajita. Y por lo tanto, en nuestro grupo no tuvimos complicaciones. En la literatura hay de vez en cuando algunas cosas, pero que les ha sido muy difícil achacarlo a la hidrocortisona. La eritropoyetina, eventualmente, pues tampoco es... Acuérdense que la eritropoyetina la producen los recién nacidos, ¿sí? Entonces, digamos, esto lo único que hace es que uno le aumenta la cantidad para que el bebé produzca sus glóbulos rojos y no tenga uno que transfundirlo. Entonces, los otros tampoco, no he tenido que suspender ni la hidrocortisona ni la eritropoyetina por ningún efecto. A largo plazo sí hay muchos estudios y eso lo pueden sentar en la literatura. A largo plazo, inclusive tienen menor problema neurológico los que tienen eritropoyetina. O sea, la eritropoyetina la estamos dando a dosis, entre comillas, farmacológica, que es una dosis de 1200, porque previene el daño neurológico. Entonces, no solamente no produce efectos negativos, sino produce efectos positivos.